Voy a empezar a grabar. Ya empezó a grabar. Ya, chicos, solamente esta reunión es un poquito más corta porque es solo para hacer un refresh de todo lo que vimos y principalmente para agradecerles por todo el tiempo que han brindado, me han ayudado con todo este curso. ¿Ya? Vamos a hacer primero un refresh y después vamos a conversar un poquito sobre lo útil que ha sido de repente para ustedes esto o si es que no ha sido útil, pues bueno, ni modo, la intención es lo que vale. Así que vamos a hacer una pasada por todo lo que vimos para refrescarles un poco y de ahí vamos a conversar nada más y de ahí ¿ya? Entonces el coaching ontológico, le voy a explicar un poquito en general qué significa ontológico. ¿Ya? La ontología es un término que se utiliza para hablar sobre el estudio del ser. ¿Ya? Onto es ser y lógico es el estudio. Entonces, lo que busca el coaching ontológico es desde el ser de la persona cómo apoyar para el hacer de las personas, ¿no? Cómo generar. Entonces, ¿qué es el coaching? El coaching es una disciplina que lo que trata de hacer es ayudarle al coachee, en este caso la persona a la que ha solicitado este servicio, a la búsqueda de una solución, ¿ya? A través de las preguntas. Entonces, durante una reunión de coaching lo que sucede es que el coach le pregunta al coachee muchas cosas a través de esa conversación le hace encontrar una mirada diferente y un camino distinto. ¿Ya? Eso es justo lo que yo estoy aprendiendo, ¿ya? A hacer ese tipo de preguntas que te hacen reflexionar para que vos encontres un camino distinto. ¿Ya? De eso se trata el coaching ontológico. Y cuando hablamos de un camino distinto, nos referimos a justo estas distinciones que son importantes para lograr ese coaching. ¿Ya? Las distinciones, para refrescar un poquito también ese concepto, una distinción es algo que, como su nombre lo indica, te hace ver, te hace distinguir algo que en la práctica de repente o no lo ves o es muy común para vos, ¿no? Y principalmente son conceptos que te ayudan a entender a tu mundo exterior, ¿ya? Entonces, una distinción importante que vimos, por ejemplo, fue el tema del observador, ¿no? Cuando vimos en el tema del observador, vimos lo de la coherencia. No sé si se recuerdan, pero vimos un poco estas tres grandes dimensiones del ser humano, ¿ya? El cuerpo, las emociones y el lenguaje, ¿ya? La persona se expresa a través de movimientos corporales, ¿ya? Las emociones, que son lo que lleva adentro y que lo hace ejecutar algo de alguna forma distinta, y el lenguaje, que es cómo se expresa. La coherencia entre todos estos tres grandes elementos hacen a la persona que somos, ¿ya? Nosotros de alguna forma nos comportamos conforme a todo eso, ¿ya? El orden tradicionalmente que se le da a esto es que las emociones promueven a tu cuerpo y a tu lenguaje. Son las emociones las que nos tienen. Si queremos darle, digamos, prioridad o importancia, ¿ya? Una parte súper importante del ser humano son las emociones. A partir de las emociones sale el cuerpo, cómo se expresa, y el lenguaje, cómo nos expresamos, ¿ya? En la medida en que nosotros logramos gobernar esas emociones, que es imposible gobernarlas, sino más bien dirigirlas o tratar de entenderlas, ¿ya? Porque las emociones nos traen siempre un mensaje. La tristeza nos trae un mensaje de pérdida, el enojo nos trae un mensaje de que algo no salió como pensábamos y así, ¿ya? Entonces, si entendemos esas emociones, nosotros vamos a comprendernos como personas y a partir de eso expresarnos de una forma distinta o hablar en un lenguaje distinto, ¿ya? Y entonces hablábamos de que el lenguaje no es muy claro, ¿se recuerdan? Que el rojo, el amarillo y el verde para mí es claro, pero cuando lo pongo un poco en perspectiva, estos colores ya no son tan claros, ¿no? Este podría ser un verde, este me parece un gris, pero hay como 38 millones de grises, ¿no? Entonces, el lenguaje, al no ser tan claro, genera una barrera entre lo que yo digo, quiero comunicar, y lo que la otra persona entiende, ¿no? Y esa barrera está limitada por muchos prejuicios que tenemos como
como la persona que habla o como la persona que escribe, ¿ya? Entonces la teoría del observador se basa en esta gran frase, ¿no? No vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos. En el sentido de que yo camino por el mundo expresando mi opinión en base a lo que la historia me ha traído hasta donde estoy ahora, ¿ya? Entonces yo digo, Evo Morales es una persona mala. ¿Por qué? Porque toda la historia hasta ahora me hace sentir eso y expresarlo de esa manera, ¿ya? Evo Morales para mí es una persona muy buena, diría alguien del MAS. Y de repente su historia hace que sienta eso así. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Él o nosotros? Él tiene su razón, yo tengo mi razón. No necesariamente es la razón, ¿ya? Eso es súper importante entender, ¿ya? Y nosotros andamos por el mundo con esa observación, ¿ya? Nosotros tenemos una verdad, las otras personas tienen una verdad. ¿Cuál es la verdad? Solo Dios sabe cuál es la verdad. Pero eso es lo que somos. En la medida en que entendamos que el mundo no es negro y blanco, ¿ya? Que es su verdad y es mi verdad, nos va a facilitar ese camino. Caminar por el mundo y no complicarnos tanto la vida en eso, ¿ya? Como esto, por ejemplo, ¿no? El B4 y el B3. Realmente el B3 y realmente el B4. No hay forma. O sea, el B4, vos le decís cuánto hay, el 4, el otro B3. ¿No es cierto? Entonces, el mundo es así. No necesariamente es tan blanco y negro, ¿ya? Entonces decíamos que ese observador está limitado por la educación, la creencia, la experiencia, el prejuicio, la cultura, los valores, la religión. Y fíjense, importantísimo los valores y la cultura respecto a esto que estábamos hablando ahorita del MAS, por ejemplo. De repente, y eso, si ustedes analizan un poco lo que está pasando ahora, las redes sociales tienen mucho que ver con la forma en la que nosotros pensamos, nos dirigen mucho, ¿no? E incluso nos limitan mucho. Porque hay un tema por detrás con las redes sociales que es la inteligencia artificial. En la medida en que vos sos masista, la inteligencia artificial te manda mensajes masistas. Entonces tu Twitter aparece puro mensaje masista y tu Facebook aparece puro mensaje masista. ¿Se recuerda cuando ustedes buscan en internet cómo estará la playa no sé, pues en Mar del Plata? Al rato te aparece una oferta de Mar del Plata, ¿no? Entonces, eso es inteligencia artificial y por detrás eso nos está guiando una forma de entender el mundo. Porque con el ánimo de poder agarrarte más, las redes sociales lo que hacen es enviarte mensajes de ese tipo. Entonces, ¿vos sos masista o no sos masista para las redes sociales? Cuando sos masista, te envían mensajes masistas y tu mundo es masista. Y tu forma de ver el mundo es masista. Evo es bueno, Evo es no sé qué. Y cuando no sos masista, tu mundo es Camacho, tu mundo es... y así. Entonces, te limita tanto que ya no hay grises. O sos o no sos. Entonces, eso hace que vos entendás al mundo común. Entonces, todo esto, más las redes sociales, se va complicando aún más para ver nuestra realidad como la vemos realmente, ¿ya? Y es así. Una de las cosas que nos enseñan, por ejemplo, a nosotros en el coaching, es que nosotros no debemos juzgar, ¿ya? Entonces, cuando vos estás preguntando al coaching, te dice, mira, yo pienso que me voy a meter a esto del negocio nomás de producir cigarrillos, ¿no? Me encanta lo de los cigarrillos y creo que es un buen negocio, así que voy a producir cigarrillos el cruceño. De repente, yo estoy en contra del consumo de cigarrillos. Y me parece una cosa dañina porque mis valores no me lo permiten. Pero yo no tengo por qué juzgar a él, siempre y cuando obviamente estemos hablando de temas legales, ¿no? Pero yo no tengo por qué juzgar mi observador, por eso es importante esta distinción, porque mi observador no debe empujar, limitar o influir sobre el observador ajeno. Tengo que tratar de ayudarlo desde su observador, no desde mi observador, ¿no? No, vos tenés que deshacerte de tus juicios personales para tratar de que él se autoconvenza desde sus valores, desde su cultura, desde su conocimiento a un crecimiento personal, pero desde su no tuyo, porque él es él, yo soy yo, ¿no? No estaría imponiendo ya. No, claro, sí. Que no es lo mismo que una sesión de motivación, no.
desde la motivación vos aconsejas y qué sé yo. El coaching no aconseja. El coaching lo que te hace es preguntarte para que desde tu ser nazcan tus propias respuestas. No, la consejería no es parte del coaching. ¿Ya? Bueno, eso fue lo que vimos respecto al observador. ¿Se recuerdan los actos lingüísticos? Habíamos visto bastantes actos lingüísticos, las afirmaciones, habíamos dicho lo que era, lo que es un hecho. Perdón, antes te puedo interrumpir. Dale, pregunte, por favor. Mira que justo estamos viendo ahí que el observador tiene que ver, hay una serie de capas que nos limitan. Y me pongo a pensar, la Biblia en alguna parte te dice que vos tenés que ser o frío o caliente, pero jamás tibio. Como que va en contraposición a este pensamiento ontológico de cómo vemos el mundo realmente. Lo que pasa es que voy a tratar de no meterme en la religión porque es un tema muy sensible, muy peligroso y no me gustaría generar polémica, ¿ya? Pero desde el punto de vista religioso, las cosas son blancas o negras, ¿ya? Porque desde el punto de vista religioso, Dios no puede ser gris. Las cosas son buenas o son malas, ¿ya? Desde el punto de vista religioso eso hace todo el sentido del mundo, ¿ya? Y de hecho vos deberías andar por el mundo siendo blanco o negro, ¿no? Porque las cosas o están en la ley, dentro de la ley, o están fuera de la ley, ¿no? Pero no están medio, ¿no? Desde el punto de vista ya de la situación de la vida y desde mi punto de vista las cosas no son tan blanco y negro, ¿ya? Y la vida a veces te lleva a pensar en eso. Siempre vos vas a tratar de... Lo que pasa es que las personas tenemos luces y sombras, ¿no? Entonces tenemos cosas buenas y cosas malas que hacen lo que somos, ¿ya? Lo que la ontología busca es que trates de ser siempre... hay un tema ahí que es una persona del mediodía, se llama, ya que es el sol cuando te da el mediodía te da la cabeza, ¿no? Y no tenés muchas sombras, entonces tratar de ser más luces que sombras, ¿no? Entonces tratar de ser siempre una mejor persona y evitando convertirte en esas que son tus sombras, que siempre las hay, pero siempre tenés que limitarlas para que no se... Sí es cierto que en la religión es así, ¿no? Y tiene sentido serlo, porque justo la idea de Dios es esa, pues, ¿no? Es ayudarte a que vos camines el camino de Dios, ¿no? Entonces, hablábamos de los actos lingüísticos, que hay dos tipos de actos lingüísticos, las afirmaciones y las declaraciones, o los juicios, ¿ya? Entonces las afirmaciones en las que la palabra debe adecuarse al mundo y describe las observaciones. Esto es una hoja, ¿no? Y es una hoja, esto es un control remoto, son hechos, ¿ya? Cuando ya vos empezás a decir, oye, qué hermoso el control, ¿no? Hermoso ya es un juicio. Entonces ese juicio viene de una historia personal mía que yo juzgo que es hermoso. ¿Por qué? Porque me da la gana de decir que es hermoso, ¿no? Entonces, porque yo tengo estándares que hacen que eso sea hermoso, ¿ya? Una declaración, en cambio, transforma al mundo y están relacionadas con el poder y la autoridad. Una declaración es, a partir de ahora no fumo. Una declaración es, a partir de ahora, chicos, vamos a respetar la hora de llegada de la reunión. Fíjense que está relacionado con el poder y la autoridad. Yo tengo la autoridad, porque soy su jefe de ustedes, de decir eso, ¿ya? O yo tengo la autoridad sobre mí mismo para decir, a partir de ahora voy a ser puntual. Entonces, es importante tener el poder y la autoridad para generar ese tipo de declaraciones, ¿no? Y habíamos visto varios tipos de declaraciones. Primero, las afirmaciones pueden ser verdaderas, falsas o indecisas, ¿no? Esto es una hoja, sí es una hoja, es verdadero. Esto es una hoja gruesa, que es un juicio, que es una cosa media indecisa, ¿no? O esto es un plástico, no es un plástico, es un papel, es una afirmación falsa, ¿ya? En cambio, las declaraciones pueden ser, hay distintos tipos de declaraciones, la declaración del no sé, del sí, del gracias, del disculpa, del te quiero, ¿no? Son declaraciones que uno hace
como persona que una persona hace respecto a la situación o a alguna situación en particular que marca límites, que establece una forma de, ¿no? Habíamos visto varios ejemplos, ¿no? Y los juicios son son un tipo de declaración, ¿no? que son veredictos. Nosotros definimos algo y lo clasificamos de alguna forma, ¿no? Siempre podemos tener una opinión diferente. El problema con los juicios es eso, que para mí puede ser bonito, pero para ustedes no es un control de miércoles, nada, no es necesariamente bonito. Entonces, pueden estar fundados con una tradición. Históricamente a mí me parecieron siempre bonitos estos controles. Los juicios normalmente hacen referencia al pasado, en el presente son un veredicto y en el futuro lo que nos ayuda a hacer esos juicios es que son una brújula, ¿no? Entonces, la economía está difícil. Cuando yo digo la economía está difícil, lo que estoy diciendo es que en el futuro las cosas podrían continuar un poco difíciles, ¿no? Porque me baso en mi historia personal y siento que en este momento puedo emitir ese juicio y sobre eso yo me manejo como una brújula hacia el futuro. Para eso sirven los juicios. No son malos del todo, simplemente nos pueden guiar, ¿no? Un tema súper importante es que cuando hago una declaración, principalmente la declaración del no sé, me abre a diferentes posibilidades. Y una de esas posibilidades súper importantes es el aprendizaje y la innovación. Cuando yo digo no sé, esa declaración me funda una posibilidad de empezar a aprender. Nadie que dice sé empieza a aprender. Los que dicen yo sé dejan de aprender, porque ya lo saben, ¿no? Y además se cierran a la innovación, ¿no? Ayer leí un mensaje que me pareció súper espectacular. Decía que hasta cuando uno nace todo es natural, ¿no? Y hasta los 15 años es natural. Entre cuando tiene 15 años hasta los 35, todos los inventos del mundo te parecen súper innovadores. Después de los 35 años, todos los inventos del mundo te parecen contra la naturaleza. Porque ya llegaste a una edad en la que, como ya lo sabes todo, ya sientes que el mundo está hecho. A partir de los 35 comienzan a aparecerte cosas que ya están medio raro, ¿no? Entonces, ya no es natural esto, ¿no? El mundo no va a soportar esto. O sea, ya lo ves desde un punto de vista mucho más en perspectiva de tu historia personal, ¿no? Después habíamos visto un poco sobre las promesas y los pedidos y las ofertas. ¿Se recuerdan, no? Lo importante que esta brecha del lenguaje nos deja la posibilidad de que la persona a la que yo le pido algo no me entienda, y entonces hay que dejar claridad sobre esos pedidos, ¿no? Entonces, y lo mismo con las ofertas, ¿no? Entonces, esa posibilidad nos abre a la condición de satisfacción y hacia un tiempo, ¿no? Entre quien pide o quien ofrece, entre medio hay condiciones de satisfacción, ¿no? Que hacen que la persona pueda o no cumplir. Si yo te digo, mira, mañana me puedes entregar el informe de costos, vos tendrías que saber cuál es el informe de costos y qué es para mí mañana. No, mañana puede ser en la mañana, en la tarde. Entonces, cuando yo te lo pido mañana temprano en la mañana, me puedes entregar el informe de costos y son las 11 de la mañana y yo ya te quito el habla porque me enojé, porque vos no llegaste a tiempo. En realidad, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo o vos? Porque yo no te aclaré, ¿no? A qué hora sea. Pero nosotros nos hacemos una película, y eso en las relaciones personales es típico, digamos. Nos hacemos una película en la cabeza sobre lo que él tendría que haber sabido que yo le dije, ¿no? Porque obvio, ¿no? O sea, o no te pasa eso a vos, Silvana, que te veo riendo. Que yo me acuerdo de la anterior reunión que nos dijo de esto. Usted dice quién tiene la culpa. Yo digo los dos. Uno claro, por no explicar bien y el otro por no preguntar. También. Y desde ahí lo utilizo, porque me dicen que no me explicó y usted no preguntó, ¿verdad? Usted andó, expliqué bien, pero tampoco preguntó. Claro, además todo el mundo sabe que en la mañana es a las 8 de la mañana, ¿no? No es a
10, digamos. La condición de satisfacción es tradicionalmente la fuente más importante de peleas entre las parejas del mundo mundial. Así nomás es. Después, un tema que vimos también fueron los quiebres, ¿no? El mundo va funcionando así hasta que de pronto se le ocurrió tener un hijo, ¿no? ¡Pum! Se movió todo el mundo. Uy, ¿no? Agárrenme, que esto se está moviendo muy rápido, ¿no? Y es así. Entonces te pasan cosas en la vida en las que te generan un quiebre y ahí tenés que empezar a moverte en función a ese quiebre, a esa situación distinta, ¿no? Y ahí es donde vienen las emociones y nos comienzan a guiar hacia caminos diferentes, ¿no? Me choqué, de pronto, desgraciado de mierda, a partir de ahí todo el día es horrible y todo. O me choqué y bueno, la vida es así, y llegas a tu oficina y tratas de llevar la vida normal, digamos, ¿no? Entonces, como decía Tutti Furlan, que se chocó. Otro tema también que vimos fueron los diferentes tipos de conversaciones, ¿no? Las conversaciones sobre los juicios personales, sobre cómo yo reacciono frente a esos quiebres. A partir de esos quiebres comienzan a salir conversaciones, ¿no? Y principalmente las conversaciones que nosotros nos hacemos en la cabeza, ¿no? Me choqué y no siempre me pasa a mí, ¿no? Y ahí es súper importante entender la verbalización, el impacto que tiene en la cabeza. Cuando vos decís siempre me pasa a mí, ya a partir de ahí víctima total, ¿no? O sea, todo el mundo conspira porque vos tengas un mal día, ¿no? Porque la vida es así, ¿no? El universo está en mi contra, ¿no? Típica conversación personal de una niñita entre 12 y 18 años, ¿no? O sea, tal cual, o sea, la adolescencia pegadísima, ¿no? Tenés 40 años y seguís adolescente. Y la conversación para coordinación de acciones es cuando, ok, me choqué, levantás el teléfono y hablas con el seguro, ¿no? Oye, pucha, venite que me acaban de chocar o choqué, ¿no? Y así hay diferentes conversaciones que no vamos a entrar mucho en detalle, pero eso sale a través del quiebre. Otro tema que vimos fue la escucha, ¿no? En la escucha hablábamos desde el otro punto de vista. El observador es cuando vos hablas y te das cuenta de que el mundo, cuando vos hablas del mundo, lo expresás respecto al mundo de acuerdo a tu cultura, a tus valores. Del otro lado funciona igual, porque la otra persona tiene también su cultura, sus valores, y entonces cuando escuchás hay un gap, ¿no? Hay una diferencia entre lo que él te quiere decir, pero lo que me dijo, además lo vi con su cara como diciendo de, ¿no? Entonces, claro, a partir de eso que empezás a hacer una historia y las condiciones de satisfacción se disparan, ¿no? Porque me lo dijo como diciendo, ¿no? En realidad no me lo dijo, porque, claro, ¿no? Porque cuando yo te dije que no me traigas regalos, en realidad no te estaba diciendo que no me traigas regalos, sino que vos tendrías que saber, pues, ¿no? ¿Qué regalo era, no? Y esto es súper importante, ¿no? No hay un mejor indicador de la calidad de una relación que la manera en la que evaluamos la escucha. En la medida en que escuchamos y conversamos sobre todo lo que escuchamos, a ver, no te estoy entendiendo bien, ¿me puedes explicar un poquito? Porque creo que no te he entendido. Cuando vos me decís que no te traiga un regalo, te referís a que te traiga un regalo, ¿no? ¿No? Entonces, cuestión de preguntar, conversar. A veces no se pueden conversar, a veces el silencio es una forma de conversación también muy importante. Entonces, es súper importante y en las relaciones profesionales es aún tan importante como las relaciones con la pareja, ¿no? Porque estamos aquí 8 horas al día y cada uno tiene su forma de ver el mundo y además sus emociones por detrás y todas sus conspiraciones personales que al final hacen que la relación en la oficina también tenga sus complicaciones, ¿no? En la medida en que nos entendamos mejor, escuchemos mejor y principalmente tengamos la fuerza y la capacidad de poder lidiar con cualquier tipo de conversaciones, sea cual sea, ponerlas sobre la mesa, sabiendo que si nos las guardamos en el mundo más adelante va a ser más complicado todavía. Mejor es enfrentarlas de una vez, conversar y a partir de eso vamos construyendo, porque a veces son malos entendidos, son condiciones de satisfacción no resueltas, ¿no es cierto? Entonces,
Eso es súper importante sobre la escucha, ¿no? Entonces, no es tan simple como el emisor, receptor, mensaje. Hay algo más de por medio que son las emociones, que son la calidad de observador que hay, toda la cultura de por medio. Entonces, una conversación realmente es una situación muy difícil entre dos seres humanos, porque a veces es fácil entenderse cuando hay una escucha activa, cuando hay empatía, cuando hay una interpretación correcta, pero a veces no es tan fácil. En el caso del coaching, ¿por qué aprendemos mucho a escuchar? Porque el coaching es básicamente escuchar. Ya, como les decía, es preguntar y escuchar. Entonces, pero la pregunta va de acuerdo a lo que escuchás. Y escuchás no solamente lo que él dice, sino lo que su cuerpo dice, ¿no? Entonces, interpretás todo eso y en función a eso le decís, ok, pero cuando vos me decís que estás feliz, yo no te veo tan feliz. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Cómo te sientes? No, sí, la verdad que no estoy tan feliz, ¿no? Porque la verdad... Entonces, comienzan a salir cosas que no están sobre la mesa y que a veces no se verbalizan, ¿no? ¿Por qué? Porque de por medio están todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Y entonces hay que tratar de marcar que esa brecha del sentido entre lo que yo le quise decir y lo que él me quiso escuchar, y al final hay una cosa así media rara entre quien escucha y quien dice, ¿no? Las herramientas principales para la escucha es verificar la escucha, o sea, a ver, no te estoy entendiendo bien, o no sé si me entendiste, ¿me lo puedes repetir? Entonces, pero no me lo repitas lo que yo te dije, porque la típica del esposo es, no, pero si te he escuchado, mira, vos me dijiste que, ¿no? Sí, pero te entendió ni mierda, digamos, te grabó, pero no te escuchó. ¿No? Te grabó, pero no te escuchó, ¿no? Entonces, compartir las inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que te inquieta? Indagar, preguntar, ¿no? Es súper importante evitar la ambigüedad. Los mensajes ambiguos son los que generan y eso fue todo lo que vimos con respecto a las sesiones que tuvimos. ¿Ya? Después de eso incluso hicimos una sesión más amplia, ¿no? Algunos de ustedes han participado junto con Juan Carlos y con Daniel en las otras sesiones. Entonces ha sido para mí, la verdad, y quisiera terminar diciéndoles muchas gracias, porque para mí ha sido una experiencia súper importante poder trasladarles a ustedes todo este conocimiento que he ido adquiriendo durante el año. Yo estoy por certificar ya en estos días, y para mí ha sido también un proceso muy importante de cambio, ¿ya? He visto cosas distintas en mí que no había visto antes del curso. Me he entendido también un poco más, si bien es cierto, no he cambiado, soy más consciente de lo bruto que soy, ¿no? Porque a veces no es tan simple como saber para cambiar. Tener conciencia ya es parte del cambio, pero empezar a tomar acción sobre lo que sos consciente que estás haciendo mal, a partir de eso es lo que se genera el cambio, pero eso no viene de un rato para otro, hay que tenerse paciencia también, ¿no? Entonces es lo que me está pasando a mí. Yo soy más consciente de lo que me pasa y a partir de eso estoy tratando de construir un Juan Carlos distinto, pero no es tan fácil, ¿no? Ahí el mayor enemigo es uno mismo. Seguramente a ustedes les pasa algo parecido y es un poco más difícil concretar los cambios. Pero bueno, a partir de eso vas construyendo algo, has mejorado por lo menos sabiendo qué, ¿no? Como ese chiste le preguntan al fumador, le dice, oye, y ahora que ya has leído sobre lo dañino que te hace, ¿no? Fumar, ¿qué has pensado, no? Sí, he pensado que voy a dejar de leer. ¿No? Entonces, nada, quisiera por favor entregarles, si puedes repartir esto por ahí por demás. Ya para que me lleven esta encuestita, obviamente... No, sí, simplemente les pido, más bien a diferencia de lo anónimo, ¿no? Les pido que sean lo más justos posible y en la medida que se pueda lo más crudo posible, ¿ya? Antes de ir hacia la encuesta, quisiera que me den unas cuantas palabritas sobre qué les pareció
e incluso los animo a que me recomienden qué creen que podríamos hacer el próximo año, porque ha sido muy lindo este año por compartir esto y creo que no deberíamos dejarlo, ¿ya? El próximo año se me ocurre que podríamos tomar algunos otros temas, por ejemplo el liderazgo, ¿ya? Que me parece que como todos ustedes son jefes, tener gente por debajo tiene su reto. Entonces sería muy bueno que empecemos, y no solamente yo, sino todos, empecemos a exponer y juntarnos una vez al mes para tratar de empaparnos de algún tema en particular que nos haga bien a todos. Así que también bienvenido a esas recomendaciones, al reverso pueden poner esas recomendaciones, ¿ya? Quisiera que antes sí de empezar al llenado del documento se me puedan regalar unas palabras sobre cómo se sintieron durante este proceso, si les ha servido de algo. Cuéntame si quieres empezar. Hay una palabra clave que dijiste hace rato y eso ha sido parte de cuando empecé este coach que nos ha pasado. Iba yo y le comentaba todas mis cosas. Y más o menos que cuando te dice alguien, Discúlpame, sigue compartiéndolo con todos. cuando te dice alguien, recién te das cuenta, pero cuando te digo yo no. Así son ustedes. Eso me pasa por Entonces, algo que me ha hecho ver este curso es la conciencia, ¿no? De repente, en algún momento lo sabemos y sabemos que está mal, que no escuchamos, todo eso, pero este curso te hace dar cuenta o te hace reaccionar todo eso. Si bien, de verdad que si bien cuesta cambiar, ¿ya? Pero sí he podido más escuchar y he podido también entender un poco más, digamos, en la comunicación, porque sí yo entiendo una cosa y ella quería decirme otra cosa. Entonces he podido indagar un poco más y preguntar. Lo mismo me pasa con la gente a la que le envío un correo. Entonces yo, si bien envío un correo y trato de en ese momento llamar o antes de enviar, trato de ponerse de acuerdo. Ponerme de acuerdo para ver si verdaderamente cómo tiene que ir el correo y si todos me van a entender. Inclusive después de mandar el correo le voy llamando y es algo que si ellos entienden de esa manera como escribí, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que el curso me ha ayudado mucho a traer esa conciencia y de poder mejorar en lo personal, ¿no? Y para que tanto en el trabajo, en tu vida personal, puedas mejorar y ser diferente. Eso es lo que el curso me ha dado. Lo puedo resumir en dos cosas. Uno, agarrar conciencia del curso. La verdad que me ha servido para agarrar conciencia y ponerme a pensar en mí como persona, ya no como que cosas de labor, etcétera, etcétera. Netamente pensar en mí, algo personal. Muy bueno, me gustó porque a la vez que yo agarré conciencia me di cuenta, en algún momento de mi vida, este tiempo que ha pasado, volví a pensar y decir, creo que mi vida está muy estática. Y se me viene a la mente algo que en algún tema del curso tocamos y era generar quiebres. Los quiebres generan emociones, te generan movimiento a tu vida. Y yo decía, mi vida es muy estática, debería generar quiebres. No, ese tipo de quiebres. Recién estuve leyendo un libro sobre la innovación y sobre todo esto de ser disruptivo y todo el asunto. Y parte de los ejercicios que el tipo planteaba era autogenerarse quiebres, ¿ya? Y quiebres fuertes o quiebres no tan fuertes, digamos, ¿no? Unos quiebres, por ejemplo, súper importantes para generarte una mentalidad innovadora es estudiar cosas distintas, ¿ya? O sea, romper con lo tradicional de tu estudio, ¿no? Vos sos contador, ya voy a meterme a corte y confección. O sea, una cosa así rara. Lo que normalmente, por ejemplo, ayuda muchísimo es estudiar distintos idiomas. Y mientras más raro el idioma, mejor. O sea, o voy a dedicarme a estudiar la cultura china, digamos.
Entonces, por ejemplo, un ejercicio que hicieron con unos chinos fue, oye, ya van a dibujar una casa, ¿ya? Entonces, la típica casa de todos los occidentales es así, ¿no? Su casa, ¿no? Y por alguna razón siempre la puerta va en el medio, ¿no? Y las ventanas están a un lado, ¿no? Claro, le decían a un chino que dibuja una casa y no la dibuja así, porque sus casas no son así. Incluso en Bolivia, si vos te das cuenta, ninguna casa en el mundo es así. ¿Y por qué no? ¿No ves? Pero todo el mundo dibuja una casa así. ¿No? Incluso hay un tipo que dedicó su vida a salir al mundo a preguntarle cómo dibujaban una casa, ¿ya? Un tipo súper buenazo, le voy a pasar la TED. El tipo, entonces, iba y la gente en todos los lugares dibujaban casas, excepto en la zona del oriente, donde la gente no dibuja las casas así, las dibuja más onduladitas y más tipo chino, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? Porque nuestra mentalidad está tan cuadrada que hasta las casas son iguales, ¿no? Entonces, en la medida en que vos generás esa disrupción, ese golpe mental, tu mente se abre, ¿no? Eso, y por otro lado, a dejar de pensar de que las cosas son como yo las creo que son. Sí. La verdad que eso fue lo que me mató. Estaba muy acostumbrado a eso de la auditoría y de vos sabés que sí o sí eso se tiene que hacer de esa manera, Claro. porque lo venís viendo en varias empresas y venís a meterte que no, así puede ser de otra manera. Dejar de tener una razón es un servicio, principalmente para lo que son muchachos. Dale. Es súper bueno el curso, te hace darte cuenta que tenés mucho por crecer, digamos, mucho por avanzar, que no podés cambiar, no podés perder todos tus kilos en un día, ¿no? Todo lo que has engordado es lo mismo esto, tenés que hacerlo paso a paso, no se puede. Y otro factor importante es que tenemos que aprender a dejar fluir también, a dejar fluir las cosas y no encasillarnos por decir hoy voy a ser vegetariano y toda mi vida voy a ser vegetariano, sino que puede haber otra forma y hoy como pato y mañana no como pato y listo, no salva al mundo por tener ideas radicales, ¿no? ¿Cómo se llama? Una de estas definiciones que he aprendido mucho en este curso es la liviandad del ser, ¿ya? Liviandad del ser, ¿ya? Eso de esa carga que llevas en tu hombro, de andar siempre todo el día teniendo la razón, de ser una persona perfecta, de ser blanco y negro, es bien costoso, o sea, emocionalmente te cuesta mucho llevar esa vida así. Entonces, en la medida en que vos tratás de verla la vida un poco más liviana, ¿no? Más light, digamos, no te compliques tanto la vida, o sea, ya el micrero de miércoles tiene sus problemas, vos también tenés tuyo, next, ¿no? O sea, no te pelees con el mundo, todo el tiempo andás peleándose con el mundo para que sea como vos querés que sea, porque así es el mundo. No es así, la vida no es tenés que ir tratando de lidiar, porque el costo emocional para vos, como persona, como ser humano, es bien fuerte, es bien costoso. Algunos, por ejemplo, y en las prácticas de coaching se nota mucho el perfeccionismo, ¿no? El costo de ser perfeccionista, de ser, no, esto tiene que salirme bien porque así me ha salido bien toda la vida, ¿no? Entonces, es bien duro eso y la liviandad te va a ayudar a pensar en que, como no tengo la razón, como hay problemas de escucha, como yo soy un observador distinto, tienen que pensar nomás que los masistas son como son y nosotros no somos como somos y el mundo es así y en este mundo te encuentras con todo. Para mí, por ejemplo, una de las prácticas más fuertes de coaching para mí ha sido durante estos 21 días pensar en cómo entender a una persona desde ese punto de vista, por ejemplo, masista. Es bien difícil porque uno está como está, ¿no? Lo comprendo, pero no, y no concuerdo. Ya, dale. Bueno, a mí me gustó mucho que usted comparta lo que está aprendiendo, porque eso también, tanto para usted como para nosotros, nos ayuda a entender de por qué usted reacciona así, por qué nosotros también deberíamos hacerlo. Y el haberlo bajado también a las otras personas nos ayuda a nosotros mismos a poder entender el lenguaje que estamos aprendiendo y lo estamos usando. Porque al principio nos dimos cuenta con él de que comenzamos a aplicarlo y no nos entendían. Y nos entendieron desde el momento de que
también cualquier situación la afronta de otra manera. Entonces siempre es bueno que uno lo que aprende lo socializa porque le ayuda a uno a aplicarlo también, tanto en la vida laboral como en la vida personal. Por ejemplo, a mí también me hablaba harto a mi esposo, mira esto aprendí de ahora. Un tema súper importante sobre lo que acabas de mencionar, Graciela, y algo que nos prohibieron a nosotros en el curso desde el primer día, es que tratemos de personalizar lo que decimos. ¿Ya? Personalizar me refiero a evitar el uno o el nosotros. ¿Ya? Cuando vos decís uno, no decís yo. Y es súper importante empezar a decir yo, porque vos te haces cargo de lo que sos. ¿Ya? Cuando decís uno, nos referimos a todos, ¿no? Y en todos no hay ni uno, ni yo. ¿Ya? Entonces cuando vos te empezás a hacer cargo de lo que sos, y es de lo que soy, y además te empezás a comprender desde eso, empezás a transformarte porque te haces cargo, ¿no? Pero no entendí. O sea, le pidieron que no... No utilices la palabra uno. Ah, ya, pero sí. En vez de eso, di yo. Ah, ya, pero sí como ejemplo. Sí. ¿Cómo se puede poner? No, No. yo me puedo poner. Ah, ya, yo, ay, sí. No, Yo, es que uno lo utiliza así. ajá, ¿no? claro, si no me cuenta. Uno de yo, ajá, uno lo utiliza así. Uno. Sí. Ajá. Yo. Sí. Porque fíjate que el problema con eso es que todos pues somos así, ¿no? Claro. Si uno busca el significado de uno, es uno como persona. ¿No? Cuando mandas el correo a 5, no te Claro, ¿para quién es? Debe ser para Iván, como siempre es el culpable de todo. Dale. Porque Lorena me va a golpear porque le dije hasta las 12. Porque, Para por mí, ejemplo, yo tengo una sala, esta sala no se va de 8 minutos. me gustó y sí apliqué mucho el tema de las preguntas, o sea, de saber preguntar y saber pedir las cosas, porque muchas veces uno las pide, no las pide completas. Sí, yo las pido incompletas, o no explico bien y aprendí, yo aprendí a poder preguntar, ¿me entendiste? ¿No me entendiste? Y hacer que la otra persona repita, ¿no? Por un lado, por otro lado también el tema del prejuicio, me cuesta y en mi día a día, mucho por mejorar el tema de no tener la razón igual, saber de que cada persona tiene su pensamiento, su creencia, su crianza y todo. Es súper importante en eso, no solamente no tener la razón, sino tratar de entender por qué la otra persona tiene la razón, Claro. porque de repente la otra persona tiene una perspectiva distinta que te va a ayudar y que te va a engrandecer como persona. Entonces, me parece súper importante no pensar en no tener la razón, sino tratar de indagar por qué la otra persona cree que tiene la razón, ¿ya? Para tratar de llegar a, no sé si a un consenso, porque ahí ya estás pensando en compartir su opinión, ¿ya? Pero siempre la escucha por detrás tiene una posibilidad de aprender. La fuente más importante del aprendizaje es la escucha. En la medida en que vos abrís tu mente para escuchar opiniones distintas, entonces estás aprendiendo. Entonces, para eso hay que preguntar. Entonces, a ver, explícame qué estás viendo vos que yo no estoy viendo. De repente hay algo que a mí se me escapó, ¿no? Entonces... Y lo que usted también hablaba de que cada persona tiene su idea, su juicio, de acuerdo a su experiencia, justamente. Entonces, sé que en el coach no se puede mezclar el tema de la religión, pero va muy casado, ¿sí? Que es lo que yo le dije hace unos meses atrás, de que todo lo que usted habla de cierta forma está escrito en la Biblia. Entonces, eso que usted dice de que ella, la forma que actúa, yo tengo que ver qué ha pasado en su vida y por qué actúa así, y tratar de ser empática, ¿no? De tener empatía por ella y empezar a ponerme en su lugar, ¿no? Y también recomendando lo que usted decía para hacer al año, me parecería muy bien el tema del liderazgo. Incluso en algún momento dijo que nos iba a dar una charla así. Súper, vamos a empezar en enero. Primero. No, nada, Juan Carlos, primero agradecerle. Yo entré estos últimos meses al curso, me pareció fantástico cuando me diste la inducción a mí solamente. Y
felicitarte. Creo que no cualquier persona hace un curso de coaching, creo que son largos, no sé, 8 meses. 9 meses. 9 meses. Y Claro, En realidad es simbólico, sí. La idea es que sean 9 meses para un renacimiento. Está relacionado con eso. No sé, pero ahorita Juan Carlos está de días de nacer. Todavía no me he certificado. Con los kilos encima del embarazo. Todavía no me he certificado, pero sí, por un lado, felicitarte la verdad por este logro nuevo y me siento tranquilo al saber que hay líderes aquí en Yambay que siguen y continúan aprendiendo cosas que yo me he dado cuenta que sí lo pones en práctica. Cuando nos llama y nos pregunta cosas, digo que sí, como que respira un poco, ok, ya avísame. Y es por estas cosas que uno va aprendiendo. Y me quedo tranquilo sabiendo que aquí en Yambay hay líderes que siguen aprendiendo cosas para poder enseñarnos a nosotros, bajarnos de esta forma. Nunca he tenido un líder que nos baje así de esta forma lo que él aprende. Así que gracias y felicidades por ese lado. Y a mí, ¿qué me queda? Y me quedó muy marcado es el tema del ser, ¿no? Es fácil venir, escuchar o ir incluso al coaching, pero tomar la decisión de cambiar algo a partir del ser es ahí es donde se complica. Y uno tiene que tratar de cambiar a partir del ser para poder empezar a mostrar resultados. Entonces, eso me quedó más marcado, gracias. Bueno, yo no me acabo de a mí, siguiendo la línea con lo que decía Graciela, lo que más valoro es de que al margen, ya todos hemos visto que nos haya ayudado personalmente a crecer, a darnos cuenta de lo bien o malo que hacíamos, de lo bien que pensábamos ser y realmente no somos, pero el hecho de que hayas tomado el tiempo para compartir con todos nosotros que, como decís, de alguna u otra forma tenemos personas a nuestro cargo y que todos estemos en la misma sintonía, creo que ha creado una mejor unión y compromiso dentro del equipo de finanzas, que creo que es súper importante, además de que como nosotros como personas individuales, yo como persona individual, sí trato de aplicarlo en mi vida personal, creería que de la misma forma está pasando con las otras personas. Entonces no solo está llegando a una mejora laboral, profesional, individual, sino también una mejora colectiva. Y tu enseñanza está llegando mucho más de lo que tal vez se puede ver aquí. Muchas gracias. Y todo lo que dijeron. Muy bueno, yo agradecerte, Juan Carlos, el curso fue realmente lindo y tener varias sesiones en donde en cada una se tocaban varios temas, la verdad que fue muy bonito. Y por el otro lado estoy tratando de aplicar muchas de las cosas que hemos hablado en el curso. Es muy difícil, pero sí poco a poco estoy tratando de aplicar. Me gusta mucho y trato de pensar siempre en los filtros de las otras personas en el momento de las conversaciones que se tienen, para un poco poder entender por qué la otra persona no piensa igual que yo, digamos, ¿no? Entonces eso es algo que estoy tratando de aplicar. Y también el tema de la escucha, que fue justo el tema que me tocó a mí compartir con los demás compañeros de trabajo, que la verdad es que es muy importante y estoy tratando igual de tratar de escuchar a las personas y entenderlas realmente, digamos, ¿no? A fondo. Son temas que en la mayoría de los casos los conocemos, pero es importante ser conscientes de que la mayoría no lo aplicamos, ¿no? O al menos yo no lo aplicaba y ahora estoy tratando de hacerlo. Por lo menos tenés la conciencia de la conciencia de por lo menos ya sabes que existe. Esto no está tan bien. Y todos somos inteligentes después de que pasó, ¿te das cuenta? Al rato decir, pucha, no debía haber hecho eso. Porque la verdad que no estuvo bien. No, debía escuchar un poco más, qué sé yo. Pero bueno, poco a poco va calando en la cabeza, ¿no? Bueno, igual agradecida por haber estado acá.
agradecida también porque sí se ha notado un cambio en vos. O sea, se nota algunas cosas. Gracias, Y María. tal vez que si nosotros no hubiéramos estado aquí, diríamos, ¿por qué está así? Está claro y todo eso. Entonces, Algo está tramado. y esto era parte del curso, realmente pensaron en todo, porque sí ha tenido un proceso en el cual vos has tenido algunos cambios que nos hemos dado cuenta, yo creo que todos, y tal vez si no nos hubieras hecho estas sesiones, hubiéramos dicho, ¿qué es lo que está pasando? Hubiéramos estado hasta desconcertados, tal vez temerosos, y con todo esto también hemos podido saber, hemos logrado no estar tan ansiosos y hacer prejuicios, digamos, no estar con estos juicios así. Nos ha servido, yo creo, a todos, nos ha servido en el paro. No sé si ustedes se acordaban de muchas cosas, ¿no? Porque en el momento del quiebre decíamos, ya llegó un momento en que decíamos, bueno, ¿y para cuándo más, digamos, esto, no? Entonces, aceptar de que era un quiebre y esperar un resultado entre todos también sirvió mucho lo que hemos visto acá, porque llegó un momento en el que nos desesperamos, en todo sentido, en el sentido en que no veníamos a trabajar, en que no estábamos acostumbrados a estar en nuestra casa con nuestra familia y que teníamos que aprender de que la convivencia era difícil cuando realmente no tenés que estar sí o sí con esas personas todo el día sin opción a no estar, digamos, ¿no? Y empezar a entenderlos, yo creo que eso nos sirvió bastante. Súper. ¿Puedo acotar algo? ¿Un minuto? Claro. La línea de la reunión. Escuchándolos a ellos y poniéndome también en lugar de ustedes, ¿sabe qué es admirable? Yo que soy líder de célula, ir a darnos estas reuniones diciendo todo lo que ustedes deben darnos como ejemplo, por ejemplo, ¿no? Porque cuando yo predico la palabra, es imposible que yo les predique algo que yo no hago. Entonces no es fácil para ustedes, porque un jefe, como siempre hay, ¿no? Imágenes en el jefe y un líder, ¿no? Y es como dice Roberto, realmente usted es un líder porque que venga a decirnos esto es que tiene ¿cuántos? 8, 10 ojos mirando. No, sí, ejerce y una debe presión bien ser fuerte. súper difícil para usted, entonces gracias por eso y ese compromiso para darnos el ejemplo a nosotros. Justamente una de las cosas que promueve este libro que les decía que recién leí sobre el cambio, era que para forzarte a hacer un cambio, comprométete con tu círculo. Ya, señores, a partir de ahora voy a hacer esto. ¿No? Entonces la gente te está mirando, oye, tú dijiste que ibas a hacer eso, ¿te acordás? ¿No? Y esto es parte de, digamos, me estoy comprometiendo con una situación, con una forma de ser que es bien fuerte, bien distinta, pero también es cierto que tengo mis falencias, ¿no? También es cierto que todos tenemos nuestras falencias y también es cierto que en esa debilidad también está nuestra fortaleza. En esa debilidad está en convertirnos en lo que queremos ser. No lo soy. No soy en este momento lo que quiero ser, pero para allá voy. Dame un rato que ahí voy. Dame un rato que ahí voy. Vamos para allá, ¿no? O sea, hay una decisión de querer ser. Y a partir de eso lo que salga va a ser bueno. A partir de eso lo que salga va a ser a favor de, porque lo peor era estar donde estaba antes, ¿no? Entonces, y no hacer nada. A partir de eso algo va a salir. Voy a ir aprendiendo, voy a ir tropezando, pero también voy a ir aprendiendo, ¿no? Una cosa más quería antes de terminar. Voy a tener sesiones de coaching gratuitas el viernes y el sábado de esta semana. Si alguien quisiera anotarse, me escribe, ¿ya? El viernes en la tarde y el sábado en la mañana, ¿ya? Igual voy a tener una sesión en enero. Y además quisiera decirles, ya me habló Eddie para hacerlo, pero los pongo sobre la mesa mi oferta para todos ustedes. Yo voy a hacer coaching profesional ya a partir de enero, así que estoy totalmente certificado para ayudarles desde un punto de vista ya profesional. Obviamente costo cero, ¿no? Obviamente costo cero para ustedes por ser parte de... Venir ya, una sesión de coaching normalmente cuesta $100, así que va a ser gratuita para ustedes. Estoy a su disposición, chicos, en verdad. No necesariamente para temas personales, sino para temas laborales, sino para todos los temas que ustedes necesiten, ¿ya? Estoy a su disposición no solamente para ustedes, sino para sus equipos, ¿ya? Entonces cuenten con eso y vamos trabajando juntos. Y para el próximo año les pido, retémonos a algo, ¿ya? Retémonos a algo, y si alguno de ustedes quiere animarse a estar acá adelante y hacerlo también, bienvenidísimo.
Hay un libro adicional, 2 libros son la base de este programa. Uno que es Rafael Echeverría, que es el coaching ontológico, y el segundo se llama La empresa consciente de Freddy Kaufman, ¿ya? La empresa consciente de Freddy Kaufman es parecido al de 7 hábitos del ser altamente efectivo, ya es un libro muy completo, no tiene mucho que ver con el ser, tiene más que ver con el tema empresarial, pero es súper guau, ¿ya? Súper guau, se lo recomiendo, y ese libro podríamos hacerlo para el próximo año, ¿ya? Chicos, muchísimas gracias, les encargo los papelitos cuando lo acaben. Muchísimas gracias. ¿Qué dicen los papelitos? ¿Los papelitos los llenan? Ah, ya. Si quieren más tarde,